Buenas noches con todos mis hermanos, saludándoles desde la distancia, con mucho gusto de poder compartirles esta noche acerca de la palabra de nuestro Señor Padre bendito. Vamos a dar inicio y espero que nos encontremos con una lluvia de bendiciones en nuestros hogares. El tema para esta noche se titula Las promesas de Dios no son para todos. Sé muy bien que en estos momentos, en estos días, comúnmente en la tradición ecuatoriana y de otros países, se acostumbra a celebrar lo que conocemos como la Semana Santa. Y si bien es cierto, quizás estábamos esperando un tema que tenga que ver con esta celebración, acerca de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero creo que a veces nosotros también como cristianos caemos un poquito en la tradición, caemos un poquito en las costumbres y esperamos a que venga Semana Santa para hablar acerca de la resurrección de nuestro Señor, Padre bendito, cuando es un tema muy importante, el cual debería estar presente todos los días de nuestra vida. Por eso he decidido, y Dios ha puesto en mí este tema, mis hermanos. Voy a comenzar con una pequeña introducción. En los momentos en los que estamos pasando en todo el mundo ha sido posible observar un fenómeno muy peculiar y a la vez sorprendente, puesto que se ha visto un fervor muy grande de hablar acerca de Dios en todas partes, tanto en iglesias de todo tipo y así también con personas u organizaciones que ciertamente no se identifican con la fe cristiana. Quizás estos sucesos se den por varios motivos, como el deseo de saber más de Dios, querer un cambio en nuestras vidas o en el peor de los casos por miedo a lo que pueda suceder. Y entrando en este tema es importante recalcar que existe un versículo que está siendo muy utilizado en estos momentos. Me refiero al Salmo 91 y que de cierta forma se ha hecho más famoso de lo que era en años anteriores, lo que es muy gratificante, pero es más preocupante porque no se lo está utilizando de la forma adecuada. A lo largo de la Biblia existen una gran cantidad de promesas que Dios les hace a sus hijos. Y es importante comprender que las promesas de Dios que Dios nos da no pueden ser arrebatadas por todos, porque se está haciendo un mal uso de las promesas de Dios y se lo está utilizando como un amuleto de la buena suerte. A continuación vamos a examinar una serie de versículos que nos hablan de las promesas de Dios hacia sus hijos, pero también examinaremos lo que Dios nos pide hacer para poder arrebatar y disfrutar de estas promesas. Leamos una promesa que Dios nos da. Entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Lo que nos dice en Juan 11 del 25 al 26. Podemos recalcar que en esta promesa se pueden distinguir tres cosas muy importantes: la fe, la muerte y la resurrección. Si bien nosotros sabemos, nosotros vamos a morir en algún momento, pero en este versículo no nos está hablando en sí de una muerte tan solo carnal, sino nos está diciendo que si nosotros verdaderamente estamos creyendo en Dios y lo tenemos como nuestro Señor y nuestro Salvador, tendremos esa promesa de que vamos a revivir, de que vamos a resucitar en Él y para Él, para poder compartir con todas esas promesas que nos dio. Por eso aquí podemos ver lo que nos dice nuestro Señor: ¿crees en esto? Y es una pregunta que muchas veces nos tenemos que hacer, y no como para ponernos o cuestionarnos lo que estamos creyendo, pero muchas veces con nuestra forma de vivir no estamos demostrando que creemos en Dios, porque creer en Dios va más allá de decir yo creo en Dios. Creer en Dios se demuestra en la forma que tenemos al momento de vivir, en cómo vivimos, en cómo somos con otros, en cómo demostramos que
Jesucristo ya habita en nosotros y nos ha hecho nuevas criaturas. Hablando de que se está utilizando a Dios y al Salmo 91 como un amuleto, definamos primero qué es un amuleto. Es un objeto portátil al que se le atribuye un poder mágico, capaz de dar salud o suerte o de beneficiar a la persona que lo tiene en su poder y lo lleva encima. Entonces es algo muy preocupante que muchas veces se utilice a Dios como un amuleto, porque muchas veces cuando tenemos el problema queremos utilizar la palabra de Dios, porque yo sé que es muy bonito cuando muchas veces compartimos imágenes, compartimos versículos, compartimos videos, compartimos cadenas, compartimos prédicas, pero es muy fácil compartir una imagen, una prédica a una persona. Es muy fácil quizás aprendernos un versículo, memorizarnos un versículo, pero ¿estamos viviendo ese versículo? ¿Estamos entendiendo lo que nos quiere decir ese versículo? Por eso aquí nos dice: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mío, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes y firmes y estables. Estamos pasando por momentos muy difíciles. Quizás en nuestros hogares ya está faltando el alimento, quizás hemos perdido el empleo, quizás hemos perdido esa fuente económica. Pero lo que nos está diciendo aquí nuestro Señor es que si nosotros aprendemos a refugiarnos en Él cuando tenemos estos problemas, va a pasar. Los malos momentos pasan, así como los buenos momentos pasan. Pero lo importante es cuando nosotros estamos firmes en el Señor. Y como dice aquí, es una promesa muy grande. Si nosotros aprendemos a luchar bien nuestras batallas, las pruebas, Él nos restaurará, nos hará fuertes y firmes y estables. Y es lo que muchas veces no somos en la palabra del Señor. Queremos todas las promesas del Señor, queremos todas las bendiciones que Él tiene para nosotros, pero no somos firmes, no somos constantes, no somos estables en su palabra. No lo buscamos como Él nos busca, no lo amamos como Él nos ama. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación, lo que nos dice 2 de Corintios 7:1. Aquí es muy importante recalcar tres aspectos: la purificación, la santidad y el temor. En esta semana se difunden por todos los medios y métodos bien, como lavarse las manos, desinfectarse, no tener contacto los unos con los otros, pero muy poco se ha visto difundir acerca de métodos para desinfectar nuestras vidas, para purificar el alma, para dejar a un lado todas las prácticas que nos contaminan y nos hacen indignos ante la presencia del Señor. Es muy triste saber que en estos momentos hay hogares en los que la violencia hacia las mujeres, hacia los hijos o viceversa está aumentando, que los divorcios están aumentando, que las peleas están aumentando. Es muy triste, porque quizás nos estamos enfocando en llegar de la calle y si salimos, lavarnos las manos, pero quizás nos estamos poniendo a pensar, a meditar qué está mal en mi vida, qué cosas me están infectando, qué actitudes me están infectando, mi forma de ser, mi forma de tratar a otros, mi forma de predicar, mi forma de corregir, mi forma de pedir algo, mi forma en cómo yo oro, lo que veo, mis vicios, las cosas que me están haciendo mal. ¿Por qué también no nos estamos preocupando en desinfectarnos? En quitar de nuestras vidas en estos momentos, en tomar esa rutina, en tomar un hábito nuevo, como leer la Biblia todos los días, orar todos los días, y no solo con otros, sino orar uno solo también, porque también creo que es la oración que mucho le agrada a Dios, cuando yo puedo hablar junto con Él,
cuando le estoy hablando a Él y Él me está hablando a mí. Entonces también preocupémonos por las cosas que nosotros tenemos que cambiar, porque si no cambiamos, no esperemos que Dios muestre sus obras en nosotros, sus bendiciones, sus promesas. Reconoce, por tanto, que el Señor, tu Dios, es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto, generación tras generación, muestra su fiel amor a quienes lo aman y lo obedecen sus mandamientos. Deuteronomio 7:9. Aquí habla, es una promesa tan hermosa, que dice que si nosotros somos fieles en todo momento con Él, Él va a ser fiel en todo momento en cada una de las generaciones de nuestras familias. Pero creo que muchas veces nos olvidamos de estas cosas, porque muchas veces somos los encargados de maldecir nuestra generación y traemos maldición para nuestras siguientes generaciones, en vez de asegurar esa bendición que viene de parte del Señor. Provocamos el enojo en Él, y la ira de Dios viene sobre cada uno de nosotros y nuestras generaciones. Muchas veces he visto familias en donde si el padre le golpeaba a la mamá, el hijo también toma esa actitud y golpea. Y la familia, si la familia se cría con esa violencia, también va a seguir arrastrando todos esos problemas, porque no sabemos cortar con la maldición, porque arrastramos siempre esa maldición generación tras generación, el alcohol, los vicios, las malas palabras, las actitudes machistas. Entonces son cosas que nosotros también tenemos que cambiar. Es cierto que cada persona está en la libertad de escoger en quién creer. Respetando la postura de todos, el Señor nos llama a que lo reconozcamos a Él como nuestro Señor, el verdadero, que no inclinemos o pongamos nuestra fe en los médicos o los políticos o científicos, porque si Dios no obra en ellos, en vano ha sido la obra. Muchas veces he visto que salen noticias o videos en donde dicen que les demos un aplauso a los doctores, a los médicos, a los policías, y está muy bien, el apoyo se siente, el amor se siente, es bonito sentir el apoyo de otras personas. Pero ¿por qué no pedir primero a Dios porque bendiga a esas personas? ¿Por qué no compartimos el mensaje de decirles a las personas que primero oren a Dios? Porque solo Dios les va a dar la fuerza que esas personas necesitan. Solo Dios va a cubrirlas a esas personas que se están arriesgando. Porque muchos dicen que son las personas que están en la primera línea de la batalla, pero yo creo que verdaderamente cuando hay fe y si nosotros estamos orando correctamente y estamos dignos frente al Señor, Él es el que quiere estar en la primera línea de la batalla, porque nosotros somos débiles, porque igualmente los médicos están enfermando, los policías también se están enfermando, están muriendo. Entonces si el Señor no obra, si el Señor no los cubre, en vano será la obra que ellos puedan hacer. Si en verdad enmiendan su conducta y sus acciones, si en verdad practican la justicia los unos con los otros, si no oprimen al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, si no derraman sangre inocente en este lugar, ni siguen a otros dioses para su propio mal, entonces les dejaré seguir viviendo en este país, en la tierra que di a sus antepasados para siempre. Nos dice Jeremías 7, del 5 al 7. Esta promesa es muy importante, porque aquí nos está diciendo nuestro Señor Padre bendito que si enmendamos nuestra conducta, ¿qué nos quiere decir cuando enmendemos nuestra conducta? Está hablando de cómo vivimos, de cómo somos, de qué testimonio damos. Recordemos que en la Biblia dice que la fe sin obras no es fe. Porque muchas veces yo he escuchado que hay personas que dicen que a Dios no le importa lo que yo hago, sino lo que soy. Pero ciertamente yo hago lo que soy. Si soy una persona amargada, ¿qué voy a hacer? Cosas malas.
Si soy una persona rencorosa, ¿qué voy a hacer? No voy a perdonar, voy a recriminar los errores en todo momento. Voy a ser también malo con esa persona que fue malo conmigo. Si yo soy mentiroso, ¿qué voy a dar? Mentiras. Entonces, si nosotros no aprendemos a cambiar nuestra conducta y nuestra acción, no podemos esperar que nuestro Señor Padre bendito nos bendiga. Porque aquí dice, sus acciones, si en verdad practican la justicia los unos con los otros, si no oprime el extranjero ni al huérfano ni a la viuda, si no derraman sangre inocente en el lugar, si ni siguen a otros dioses en su propio mal, los dejaré seguir viviendo en este país, en la tierra de sus antepasados para siempre. Porque muchas veces lo que tenemos en nuestro corazón es puro odio, es resentimiento. Y como aquí dice, si no derraman sangre al inocente en este lugar, quizás no somos asesinos, quizás nunca hemos asesinado a nadie. Pero muchas veces con la forma en cómo hablamos parece que ya hemos matado a alguien. Con la forma, con el odio con el cual nos expresamos con alguien, con ese resentimiento, ya hemos matado, ya lo hemos asesinado en nuestro corazón, dice la Biblia. Porque aquí dice, revisemos lo que dice el primer versículo del Salmo 91. El versículo 1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita. Este versículo nos dice claramente el que habita, y habitar no es circunstancial. No dice el que visita, el que viene de vez en cuando, el que viene solo cuando me necesita, sino el que habita. Cuando el Señor nos dice que habitemos en Él, es cuando tenemos esa relación juntamente con Él. Cuando nos preocupamos todos los días de cosechar esa relación, de seguir creciendo más en su palabra, de seguir buscándole más, de seguir alimentándole más. Porque como dije, es muy bonito compartir un versículo de la Biblia, es muy bonito pasar un mensaje, poner una imagen muy bonita y decir amén, amén, amén. Pero estamos viviendo lo que compartimos. Compartimos un versículo sobre el amor al prójimo, pero después somos groseros. No sabemos pedir las cosas. Entonces lo que dice, si nosotros no aprendemos primero a habitar en el Señor, no esperemos que Él nos cubra con sus alas. Porque si bien es cierto, las promesas que nos da en el Salmo 91 son muy hermosas, que nuestro hogar no será tocado por ninguna plaga. Pero ¿qué tal si la plaga toca nuestro hogar? Pongamos un momento aparte las promesas del Salmo 91. Porque Dios, aún más en estos momentos, hay cristianos que están infectados. Y no quiere decir necesariamente que esas personas no hayan estado juntamente con Dios, porque la enfermedad va a llegar. Lo que nos quiere decir en estos momentos es que habitar en el Señor no solo es habitar cuando el Señor me bendice, sino es cuando aún yo tengo la prueba, cuando aún tengo problemas, yo sigo habitando en Él, sigo buscando en Él, porque quizás en estos tiempos, si Dios no quiera, si llega la enfermedad a uno de nosotros, ¿qué vamos a decir? ¿Vamos a renegar de Él? ¿Vamos a enojarnos con Él? ¿Vamos a cuestionarlos de mala manera como aprendimos? Eso no es habitar en el Señor. Eso es buscarlo solo cuando estamos bien, cuando las cosas están bien. Y eso no es habitar. Si nosotros ya no cumplimos con lo que dice en este primer versículo, creamos que todas las promesas que están en este salmo nunca se verán en nuestros hogares ni en nuestra familia. Es muy importante que no leamos solo por leer, no tratemos de memorizarnos, sino tratemos de vivir lo que estamos leyendo, lo que el Señor nos está dando. Justamente nos encontramos en un tiempo en donde tradicionalmente conocemos como la Semana Santa, y quienes acostumbran a celebrarlo tienen como conducta el arrepentirse solo mientras dura este tiempo, porque cuando pasa esta semana vuelven a ser quienes acostumbran. Pero no nos equivoquemos, que todos caemos en este juego de hipocresía y de arrepentirnos falsamente y esperar que Dios nos perdone.
Lo que nos dice aquí es: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el camino, si voy por mal camino, y guíame por el camino eterno. Salmos 139 del 23 al 24. Lo que podemos resaltar de este versículo es vida eterna, justicia y pensamientos. Porque como dije, el tema de esta noche es más un llamado de atención. Porque sé que muchas veces en este día viernes, vamos a concentrarnos quizás a ver una película, quizás a ver La Pasión de Cristo o ver otro tipo de películas que se acostumbran a ver. Pero ¿qué tal si en vez de estar conmemorando o recordando a nuestro Señor Jesucristo muerto en una cruz, ¿por qué no recordamos a ese Jesucristo vivo? A ese Jesucristo que nos busca todos los días, a ese Jesucristo que está dispuesto a interceder por nosotros ante el Padre. Porque como digo, es muy bonito compartir un versículo, una palabra, un video, compartir cadenas. Pero si yo no vivo lo que comparto, si solo me emocionan las palabras bonitas, pero cuando yo tengo que practicarlas, no lo hago. Cuando pedimos que vivamos o nos manifestemos en el amor del Señor, pero nosotros mismos no sabemos pedir las cosas correctamente, lastimamos a otros, somos pecadores, vivimos cayendo en el mismo pecado una y otra vez. Buscamos solo a Dios o pedimos a otros que oren por nosotros o por nuestros familiares, pero después cuando necesitan nuestra ayuda no aparecemos. Cuando nos necesitan otros no ayudamos, pero sí queremos que otros nos ayuden. No intercedemos por otros, no oramos por otros, pero sí queremos que otros oren por nosotros. Eso no es habitar en el Señor. El Señor escudriña el corazón de cada uno de nosotros, y Él sabe si nosotros vivimos su palabra o tan solo lo utilizamos como un amuleto. Y es importante que cambiemos eso de nosotros. Háganlo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en lo alto de la palabra de vida. Filipenses 2 del 14 al 16. En este versículo podemos resaltar la palabra de Dios, vida y libre de culpa. Porque aquí, ¿qué nos está diciendo? Que aprendamos a vivir sin quejas. Como había dicho nuestro hermano Robertito, a dejar de cuestionar a Dios. Si ni siquiera nosotros somos intachables ante los ojos de Él, si ni siquiera somos puros hijos de Dios, si quizás no estamos haciendo lo que Él dice. Porque pecar no quiere decir necesariamente que no somos dignos ante Él, pero pecar y no arrepentirse, no pedir perdón y caer en el pecado y burlarse de Dios, eso sí es burlarse de Dios. Eso nos hace que no seamos intachables, que no seamos puros. Porque como digo, quizás la promesa del Salmo 91 es muy hermosa, pero quizás en un momento puede llegar la enfermedad también en alguno de nuestros hogares, y no necesariamente quiere decir que no estamos cerca de Dios, pero quiere decir eso, que a pesar de lo que nos pase tenemos que estar confiadamente con Él, confiadamente crucificados, juntamente crucificados, porque así también, a pesar de que Jesucristo es el Hijo de Dios, Él también sufrió, y sufrió muchísimo más de lo que nosotros hemos sufrido en esa cruz. Pero Él no renegó, pero Él no se arrepintió, pero Él no ha hecho lo que muchas veces hacemos, y es buscar a Dios solo cuando necesitó o utilizarlo como un amuleto, sino que lo respetó siempre, y siempre eso es su voluntad. Entonces, las promesas de Dios no son cosas que nosotros podemos esperar de forma que sin esperar nada a cambio. Dios también nos pide nuestra colaboración. Si no somos dignos de esas promesas, no esperemos que Dios nos proteja. Si no hacemos caso a las leyes que Él pone, a su voluntad, no esperemos tampoco la recompensa del Señor.
Nuestro Señor Padre bendito nos pide que seamos intachables, dignos ante sus ojos, que si pecamos nos arrepintamos, que si caemos busquemos que Él sea el que nos levante, que no seamos circunstanciales, visitantes o inconstantes, sino que aprendamos a habitar en Él en los momentos de tormenta y en momentos de tranquilidad, porque no es un Dios amuleto para la suerte, sino es un Dios que ha vivido siempre y que siempre quiere que habitemos en Él y Él en nosotros. Este ha sido el mensaje de esta noche, mis hermanitos, esperando que por lo menos haya servido un poco más en nuestro crecimiento, en que siempre busquemos crecer, en que siempre busquemos ser intachables, en que siempre busquemos parecernos a cómo vivía Jesús. Quizás es un poquito difícil, pero no creo que sea imposible. Eso ha sido todo, mis hermanos. Espero que tengamos y que tengan bendiciones en sus hogares y no utilicemos a nuestro Señor como un amuleto, sino utilicémoslo como un compañero que nos acompañe en todo momento, como un amigo, como ese amigo que nos sostiene en las buenas y en las malas, que a pesar de que estemos caídos y a pesar de que la desgracia esté en nuestros hogares, aún así Él está con nosotros y aún así tenemos que agradecerle. Amén, mis hermanitos.